invito a que vaya al libro de Romanos, capítulo 14, versículo 11, porque siempre es bueno recordar, ¿no? Y qué mejor que recordar las palabras de Dios. Y este versículo lo leímos hace unos minutos, porque es la base bíblica de esta vigilia. Amén. Dice Romanos capítulo 14, versículo 11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará ¿a quién? Toda lengua confesará a Dios. Amén. Amén. Estamos desarrollando un tema muy importante que se titula Así dice el Señor. Porque las palabras de Dios son importantes. De pronto estamos en una época donde quizás ya la palabra no vale, ¿sí? Donde las palabras ya no tienen la misma fuerza que antes. Antes se cerraban negocios con la palabra, ¿sí? Pero ahora lo que la gente dice ya como que parece que fueran palabras que caen al suelo, y por eso hoy en día si usted va a hacer un negocio tiene que ir a la notaría y autenticarlo, porque esa es su seguridad hoy en día. Ya usted no puede confiar en nadie, y yo creo que estando en Bogotá usted no confía en nadie, ¿sí? Porque en la ciudad capital uno va a un pueblo y en el pueblo la gente es todavía inocente, todavía es humilde, pero acá en la ciudad no, aquí en la ciudad la gente es desconfiada, ¿sí? Porque la gente es mala. Entonces ya no se puede confiar en la palabra de las personas. Hay gente que dice, venga, présteme 20.000 que yo le pago. Y ya han pasado 3 años sin nada que pagar, ¿sí? Se le dice, venga, pero usted dijo que me iba a pagar. Y él dice, sí, pero yo no le dije cuándo. Entonces, hoy en día es difícil confiar en las personas. Entonces, cuando hablamos acerca de lo que sale de la boca de Dios y lo que habla el Señor, y cuando Dios habla y cuando encontramos esta frase en la Biblia, es porque lo que Dios va a hablar es demasiado importante. Todo lo que encontramos en la Biblia, Dios lo dijo para nuestro beneficio, ¿sí? Para nuestra edificación. Pero cuando encontramos esta palabra de así dice el Señor, es porque lo que Dios va a hablar en ese momento es demasiado importante y hay que prestarle mucha atención. Normalmente nosotros como hijos, en muchas ocasiones no le prestamos atención a nuestros padres. Y cuando no le prestamos atención a nuestros padres, ¿qué hacen nuestros padres? Ya conmigo pues se molestan. Si su papá le dice, venga, lave la loza, y de pronto se va a trabajar y llegó al final de la tarde y se dio cuenta que usted no lava la loza, pues, ¿qué cree usted que va a hacer ese papá? Ya conmigo lo va a abrazar y le va a decir, hijo, tú eres tan obediente, te amo tanto, hijo, ¿sí? No, por el contrario, le va a decir, ¿qué? ¿Por qué no lavo la loza? ¿Sí? Se va a molestar, porque ese hijo, ¿qué hizo? Desobedeció. De pronto escuchó, pero no obedeció a las palabras de ese padre. Entonces, pues ese padre se va a molestar. Y lo mismo pasa con Dios. Si usted y yo no obedecemos a las palabras que salen de la boca de Dios, pues Dios se va a molestar, Dios se va a ofender, Dios se va a enojar con nosotros. ¿Y a cuánto le gustaría que Dios se molestara con nosotros? Mi esposa decía, ¿a cuánto les gustaría tener a Dios de enemigo? No, es mejor tener a Dios de nuestro lado, ¿sí? Es mejor que Él vaya delante de nosotros como poderoso gigante, destruyendo a nuestros enemigos, peleando por nosotros, solucionando los problemas. Pero cuando Dios está en nuestra contra, porque muchas veces nosotros somos los que nos ponemos en contra de Dios, porque dice la Biblia, es que vosotros os rebelasteis contra mí. Entonces muchas veces nosotros como que nos ponemos en el lado contrario o en el bando contrario de Dios. Y es ahí cuando nosotros nos equivocamos y fallamos. Y tenemos que aprender a conocer a nuestro Padre. ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos papá? ¿Sí? ¿O hay alguno acá que dice, no, todavía no lo conozco, no me lo han presentado? Porque todos tenemos un papá, ¿sí? De pronto hay algunos que no, por X o Y motivo no lo conocen. Yo conozco a muchos que no tienen papá, solo mamá, o hay algunos que tienen solo papá y no mamá. Pero la gran mayoría tenemos un papá y una mamá. ¿Usted como hijo ha aprendido a conocer a su papá y a su mamá?
Usted sabe cuando su papá está feliz, cuando su papá está molesto, ¿sí? Y voy a hablar un poco acerca de lo que son los gestos, porque nosotros los seres humanos nos comunicamos no solamente con palabras, sino con gestos, ¿sí? Entonces resulta y pasa que cuando su papá está feliz, ¿cuál es la cara de su papá cuando está feliz? ¿Sí? ¿Cómo sonríe su papá cuando está feliz? ¿Sí? Pero ¿cómo es la cara de su papá cuando está bravo? ¿Sí? ¿Cuándo sabe usted que su papá realmente está molesto? Entonces hay papás que dicen, en la casa hablamos. Ya cuando su papá dice esa frase, ya usted dice, ¿y ahora quién podrá defenderme? ¿Sí? Esa frase es crucial, ¿sí? Es el juicio de su papá contra usted, ¿sí? Hay otros papás que de pronto no dicen palabras, sino con gestos. Yo tenía un tío que yo sabía que estaba molesto con mis primos porque solamente abría los ojos, ¿sí? Entonces cuando él se molestaba y veía que los hijos o mis primos se estaban portando mal, él solamente los miraba y quédese quieto. Y les abría los ojos y yo decía, y a mis primos les van a dar duro, ¿sí? O sea, él no les decía nada más, sino como quietos, y les abría los ojos y yo decía, uy, esta noche les van a calentar las nalgas a mis primos, ¿sí? Porque ya uno, aunque yo no era hijo de mi tío, pues obviamente yo sabía que cuando él se molestaba también. Entonces, uno tiene que aprender a conocer a su padre, ¿sí? Y así como usted con el tiempo ha aprendido a conocer a su padre y sabe cuando él está feliz, cuando él está molesto, cuando de pronto está enfermo, porque usted también sabe cuál es la cara de su papá cuando está enfermo, y usted dice, papá, usted como que está enfermo, ¿cierto? Y él dice, no, yo estoy bien, estoy sano en el nombre de Jesús. Y dice usted, sí, pero yo lo veo como raro, ¿sí? Porque nuestros gestos, nuestra cara demuestra muchas cosas que estamos sintiendo, ¿sí? Y quizás a veces no las decimos. Hay personas que son muy reservadas en lo que hablan, entonces les cuesta decir las cosas, pero con sus gestos simplemente están diciendo, no me gusta, estoy molesto, ¿sí? Me agrada. ¿Cómo sería su gesto si se comiera una cucharada de arequipe alpina y se lo inventaron ahora con coco? También sabe delicioso. Entonces usted se come una cucharada así hecho de arequipe alpina y usted se lo mete a la boca, y ¿cómo es su gesto? Usted como que está amargo, no, porque es arequipe. Usted dice, no, es rico, ¿sí o no? Usted como que siente una sensación así como de un gusto así delicioso, como que se pone usted feliz. Y yo no sé qué lo hace usted feliz, pero lo que a Dios le hace feliz es que usted y yo seamos obedientes a su palabra, ¿sí? Por eso cuando la Biblia dice, así dice el Señor, o sea, póngale mucho cuidado, porque si usted desatiende ese mandamiento de Dios, pues ahí es cuando Dios se va a molestar, ¿sí? Y yo creo que ninguno de los que estamos acá queremos molestar al Señor. ¿O usted quiere molestar al Señor? ¿O usted quiere que el Señor se enoje con usted? Porque la Biblia dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, ¿sí? Entonces ya Dios lo está como advirtiendo. Y es como el papá que le dice, búsqueme, búsqueme que me encuentra, ¿sí? Y hay papás que le dicen, yo digo una vez, pero no dos veces. Yo no repito. Y hay papás que le dicen una, dos, y la tercera ya es castigo, ¿sí? Entonces hay un papá que le dice a usted, mi hijo, vaya, tienda la cama. Pasó una hora, mi hijo, vaya, tienda la cama. Y en la tercera ya llega con la correa. ¿Qué no tiene la cama? ¡Guau! ¿Sí? Y ya usted, ¡sí, vaya! Porque estamos acostumbrados a que nos peguen, estamos acostumbrados a llegar hasta las últimas circunstancias, pero Dios no quiere eso. Dios no quiere que usted llegue hasta el punto de quedar pues en la ruina, en la miseria, ¿sí? Para que ahí sí diga, ay Señor, ten misericordia de mí. No, por el contrario, Dios le advierte, Dios le dice, sea obediente, escuche mi voz, amén. Y tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, porque a veces como que no la escuchamos y nos hacemos los locos con Dios. Y
quiero que vaya conmigo a 2 Corintios. 2 Corintios. El capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 18. 2 Corintios capítulo 6, desde el versículo 14 hasta el versículo 18. ¿Ven? Tiene un título que dice somos templo del Dios viviente. Y dice la palabra: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, cuando usted lee esta porción bíblica, usted dice: lo que Dios está hablando ahí es importante. ¿Sí? ¿De qué está hablando Dios? Porque el título dice somos templo del Dios viviente. ¿Sí? Somos templo del Espíritu Santo, somos templo del Dios viviente. Y el primer versículo habla de algo muy importante y dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Ese dice el versículo 14. Entonces, la pregunta es: ¿usted en estos momentos está en yugo desigual? De pronto tiene un novio, una novia que no es cristiana. Y como muchos adolescentes suelen decir: no, yo estoy orando por él. Líder, estoy orando por él. Yo la voy a convertir. ¿Sí? Y pensamos que eso depende de nosotros. Pero ¿quién es el que cambia los corazones? Dios. Dios es el único que cambia los corazones. Entonces, por eso Dios nos dice que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, si usted está hoy en día en yugo desigual, quiere decir que usted no está escuchando la voz de Dios. De pronto usted está en yugo desigual. ¿Por qué? Porque se casó con la persona incorrecta. Hay personas que por desobediencia a sus padres, por desobediencia a la palabra, se casaron con una persona incorrecta. Y hoy están sufriendo las consecuencias de unirse en yugo desigual con una persona que no era la indicada. ¿Sí? Y eso también aplica en la vida cristiana a personas que se casaron con una persona que no anhelaba servir al Señor, sino que era cristiano, pero era cristiano dominguero, ¿sí? Solo venía los domingos a la iglesia. Y usted de esos cristianos que están en el fuego del Espíritu Santo, quiere estar aquí metido todos los días en la iglesia, venir los lunes a vigilia, los martes a culto de doctrina, los miércoles al culto de guerra espiritual, los jueves al culto de restauración, vienen los sábados al culto de adolescentes, vienen, mejor dicho, los domingos al culto de la mañana y de la tarde, y hasta el de acción de gracias, porque usted, mejor dicho, ama servirle al Señor. Pero esa persona no, esa persona solamente el culto el domingo en la mañana y ya con eso tiene. Entonces lo que pasa es que usted, si se une con una persona de esas, pues va a haber un yugo desigual. Porque mientras usted quiere estar el martes aquí en un culto de doctrina bíblica, él quiere estar en un cine. ¿Sí? Porque mientras usted de pronto quiere estar aquí buscando de Dios y orando y clamando la gloria de Dios en un culto de guerra espiritual, él quiere estar por allá comiéndose un waffle. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender lo que Dios nos está hablando. ¿Sí? Porque dice el Señor que no debemos unirnos ¿en qué? En yugo desigual. Y usted tiene que empezar a analizar esto en su corazón.
¿Qué o a qué me he unido que me está generando una molestia, que me está lastimando? ¿Sí? Porque cuando la Biblia habla del yugo, habla de que hay algo que al más débil lo va a terminar lastimando. De pronto usted es el más débil, o de pronto usted es la persona que está lastimando a otra. ¿Sí? Porque cuando usted ve que los bueyes tienen el yugo, ¿sí? Cuando el yugo es igual, ¿qué hace? Pues lo pueden llevar ambos y pueden ejercer su trabajo correctamente. Pero cuando no, cuando un buey tiene una altura diferente a la del otro, o sea, quiere decir que está en yugo desigual, pues el que es más grande va a afectar al más pequeño, al más débil, al más chiquito, y no porque él no pueda hacerlo, sino que él necesita a alguien de su estatura. ¿Sí? Hoy en día hay personas que se unen en yugo desigual porque es que no, es que resulta que el muchacho tiene 40 años y ya tiene 20 años. Entonces eso es yugo desigual. Así usted no lo quiere entender, así usted no lo quiere recibir. Pero oiga, una persona de 40 años con una persona de 20, pues uno dice, ahí hay un yugo desigual gigante. ¿Sí? Porque una persona de 40 años piensa muy diferente a como piensa una persona de 20. ¿Sí? Entonces, Dios dice, tenga cuidado, no se una en yugo desigual, porque el más débil es el que va a sufrir. Y de pronto usted, sin darse cuenta, está siendo también piedra de tropiezo para otro, porque está lastimando a uno que es débil. Y la Biblia dice, oiga, tenga cuidado con mis pequeñitos. Entonces de pronto usted está lastimando a un pequeñito del Señor, porque de pronto usted es maduro, porque de pronto usted tiene experiencia, porque de pronto usted es fuerte, pero está lastimando a alguien. ¿Por qué? Porque tomó una mala decisión y se unió en yugo desigual. ¿Cuántas personas en este lugar son justas? Ninguno. Todos son injustos, todos corruptos. Diga conmigo, no, pues gracias al Señor que nos ha justificado, es que somos justos. ¿Sí? Pero diga, sí, gracias al Señor soy justo, porque pues ya me estoy asustando, porque si usted no es justo, entonces ¿usted qué viene siendo? Pues la Biblia nos habla de que no hay comunión entre el justo y el injusto. ¿Sí? Quiere decir que hay personas que son injustas y que siempre están buscando hacer lo malo, que son corruptos. ¿Sí? Pero hay personas que quieren hacer lo bueno. ¿Usted alguna vez ha hecho algo malo por culpa de alguien? ¿O alguna vez alguien le ha dicho, venga, hagamos esto por tal, por X o Y motivo? Sí, esto nos va a dar plata. Esto nos va a generar un beneficio. O alguien de pronto le dice, venga, digámosle mentiras a la profesora para que no nos castigue. ¿Y usted que es justo, usted qué dice? Diga conmigo, yo digo la verdad. ¿Sí? Pero el injusto, ¿qué hace? Pues dice mentiras. A veces en el trabajo, varón, le dicen a uno, uy, ya no está el patrón, vayámonos 2 horitas antes, como no está ahí, pero eso es injusto. Eso es injusto, ¿sí? Entonces, como el hermano es justo, pues él dice, no, yo cumplo mi horario laboral, Claro. ¿sí? Y el que es injusto, pues ese hace lo que quiere, ¿sí? Entonces dice la Biblia, ¿qué comunión tiene él conmigo? Si Dios me llamó a mí a ser justo, porque Él es justo, porque Él es el Dios de la justicia. Entonces, si yo me uno con una persona injusta, pues estoy defraudando a Dios, estoy desobedeciendo a Dios. Y Dios ve esto como algo muy importante, porque no en todos los pasajes de la Biblia usted va a encontrar la frase, así dice el Señor. ¿Sí? Y quiero que siempre que usted lea la Biblia y encuentre la frase así dice el Señor, porque por eso le puse como título a esta Biblia, así dice el Señor, es porque lo que Dios está hablando ahí es importante. ¿Sí? O sea, sí hay palabras que nos bendicen, que nos edifican, que nos consuelan, pero la gran mayoría de las veces donde Dios utiliza esta frase es porque lo que Él está hablando es de cuidado. ¿Sí? Es delicado. Es como cuando usted de pronto coge un florero y su mamá le dice, cuidado, me lo deja caer. Ya usted se va a prevenir y usted dice, Dios mío. O de pronto su mamá le dice, ese me lo regaló su tatarabuelo. Y usted dice, uy, esto es una reliquia. Y usted se va como con un cuidado porque es delicado lo que está llevando. ¿Sí? Si de pronto usted ya lleva unos libros, pues si se caen no hay problema porque son libros.
¿sí? Y no tienen tanto cuidado, pero lo que usted está llevando, ese florero que es del tatarabuelo y vino heredado de 4 o 5 generaciones, pues usted lo va a llevar con cuidado. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando Dios dice así dice el Señor, porque lo que está Él hablándonos es de mucho cuidado. Y de pronto son cosas en las que de pronto no hemos tenido en cuenta, porque hace 15 días hablamos de la murmuración, y la murmuración hoy en día es un pecado que muchos cometen, pero que piensan que no es pecado. Entonces usted muchas veces se siente y se pone a hablar mal de alguien y usted, ay, ojalá Dios lo cambie. Al final dice eso, pero ya después de que rajó a esa persona, ¿sí? Entonces Dios quiere que usted no hable mal de las personas, sino que usted, ¿qué? Ore por ellas. Dice el versículo 15, dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Entonces, ¿será que Cristo tiene alguna comunión con las tinieblas o con el diablo? Ya conmigo ninguna. Porque ¿qué quiere Dios y qué quiere el diablo? Dios quiere lo bueno, el diablo lo malo. Dios quiere darle a usted lo bueno, el diablo quiere lo malo. Dios quiere darle vida, el diablo quiere matarlo. ¿Sí? Dios quiere bendecirlo, el diablo quiere verlo arruinado. ¿Sí? Dios quiere darle un hogar, una familia, que usted se case, que sea bendecido, que tenga unos hijos. El diablo quiere que usted se divorcie, que usted sea un fracasado, que usted, mejor dicho, que sus hijos se vayan de la casa, destruirle el hogar. Eso es lo que quiere el diablo. Entonces no hay ninguna comunión, porque todo lo que ofrece el Señor, dice la Biblia, y todo lo que hizo Dios para nosotros es bueno, y dice la Biblia, en gran manera. O sea, quiere decir que es muy bueno lo que Dios hizo y creó para nosotros. Pero todo lo que el diablo quiere es que es robar, matar y destruir. ¿Sí? ¿A usted le gustaría que lo robaran, lo mataran y lo destruyeran? ¿No quiere eso? Entonces va a ser por el otro camino, que es el camino de Dios. Que es que Él nos va a dar vida y vida en abundancia. ¿Sí? Y que Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Yo creo que más claro no puede ser, ¿cierto? Porque las tinieblas son tinieblas y la luz es luz. Y donde hay luz, pues no hay tinieblas. Aquí no hay tinieblas porque hay luz. Y si se va la luz, si nos bajan los tacos, pues ahí sí, no podemos ni leer la Biblia, toca prender la linterna porque estaríamos en tinieblas. Entonces, no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Pues ninguno, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Entonces el Señor está hablando de que debemos apartarnos de todo lo que al Señor no le agrada. Usted tiene que apartarse de los incrédulos, ¿sí? Tiene que apartarse de las tinieblas, tiene que apartarse de la gente que practica la murmuración, ¿sí? Que se la pasa rajando de todo el mundo. Tiene que apartarse de quién más, de los mentirosos, ¿sí? Tiene que apartarse de quién más, de los groseros, porque si usted se junta con los groseros, tarde que temprano va a terminar diciendo groserías. ¿Sí? Si usted se junta con los mentirosos, tarde que temprano se le va a salir una mentirita. ¿Sí? Entonces, por eso no hay ninguna comunión. Si usted se junta con gente injusta, con gente tramposa, con gente que siempre está buscándole la comba al palo, como dicen por ahí, la caída a las cosas, pues si usted se junta con esa gente, pues va a aprender mañas. Y se va a volver un mañoso y un hijo de Dios. Entonces Dios dice, apártese de ese tipo de cosas, de ese tipo de personas, de ese tipo de gente, porque no tienen ninguna comunión con los hijos de Dios. Entonces tenemos que aprender a llevar una vida y a vivir una vida que agrade a Dios. ¿Sí? Y eso cuesta. Porque usted dice, ay, pero es que es mi mejor amigo, pero es bien mentiroso. ¿Sí? Pero es que somos amigos hace 30 años. Y entonces Dios, ¿qué le dice? Le dice, apártese de él. Y es que tarde que temprano usted va a tener que apartarse de él porque no va a poder haber comunión.
Usted está con un amigo que se la pasa diciendo chistes de doble sentido. ¿Y usted qué va a hacer? Quedarse ahí escuchándolo. No, es que mientras yo lo escucho reprenda al diablo. ¿Sí? No, es que mientras yo lo escucho oro por esa vida. No, pues ore por él aquí en la iglesia. No le rodille, dígale, Señor, transfórmase, amigo mío, Señor, libértalo. ¿Sí? Pero usted no puede seguir andando con esa persona. ¿Sí? No quiere decir que nunca va a hablar con ella, pero no puede juntarse tanto tiempo con esa persona porque si no se va a contaminar. Se va a terminar ensuciando y llenándose de cosas que a Dios no le agradan. ¿Sí? ¿No le ha pasado que usted, cuando pasa mucho tiempo con una persona, termina hablando las mismas palabras de esa persona y comienza a tener actitudes similares a las de esa persona? Incluso hay gente que viene mucho a la iglesia y cuando salen hablan igual que el pastor allá afuera, predican igual que el pastor y uno dice, tremendo, ¿no? Se la pasan tanto en la iglesia que oran igual que el pastor, hablan, predican igual que el pastor, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues pasan mucho tiempo en cierto lugar y aprenden algo de alguien, ¿sí? Uno como hijo tiene ciertos rasgos físicos de su padre o de su madre y también tiende a hablar cosas o a tener dichos del papá o de la mamá, ¿sí? Hay cosas que a veces los papás dicen y uno como hijo termina diciendo, pero uno no sabe ni por qué dijo esas cosas, porque eso es como de mi papá, ¿sí? Y termina uno diciendo esas cosas pues porque uno se la pasa todo el tiempo en la casa con el papá y el papá, o hay cosas que, por lo menos en mi caso, yo me acuerdo mucho de una canción porque mi papá a veces la tararea y a veces yo termino también cantándole, yo digo, eso es de mi papá. Mi papá me ponía a cantar a veces, se va la vida, se va y no vuelve. Y yo a veces, se va la vida, se va y no vuelve. Y siempre me decía, hay que aprovechar bien el tiempo porque la vida se va y no vuelve. Entonces uno tiene que aprovechar bien el tiempo. Entonces hay cosas que uno tiene de su papá, de su mamá, pero si uno se junta con personas que no lo van a edificar y que no lo van a bendecir, pues a usted también eso malo se le va a pegar. Porque a usted se le pueden pegar cosas buenas si anda con gente buena. Pero si usted anda con gente mala, pues se le van a pegar los malos hábitos. Si usted se junta con un ladrón, pues tarde que temprano le van a dar ganas de robar. ¿Sí? Usted dice, oiga, y él de pronto le dice, mire, yo fui a robar y me gané 100.000. Y usted, sin plata para ir a la iglesia. Entonces de pronto hasta el diablo le dice, venga, pero Roy, con eso va a tener plata para ir a la iglesia. Porque esa es la excusa y la excusa del diablo, ¿no? El diablo muchas veces le pone pensamientos y cosas en la cabeza pensando en que lo que usted está haciendo es bueno. Pero si usted va a la Biblia, no tiene ninguna comunión con las cosas de Dios. Entonces tenemos que aprender a ser genuinos con Dios y sinceros. Dice la Biblia que debemos apartarnos de ellos, salir del medio de ellos apartados, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo recibiré. Y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, si usted quiere que Dios lo reciba, si usted quiere que Dios lo acepte como su hijo, pues tiene que empezar a hacer las cosas como Dios manda, ¿sí? Como Dios dice. Porque hay personas que vienen a la iglesia y dicen, ay, no, es que yo soy hijo de Dios. Y no se trata de lo que yo diga, sino de lo que Dios piensa de mí. Porque cuando lleguemos al cielo, allá nos vamos a dar cuenta. De pronto usted llega al cielo y el Señor le va a decir, yo nunca lo conocí. Y de pronto usted está allá entre toda esa gente y usted dice, pero yo sí me acuerdo que la pasaba en la iglesia. ¿Cómo así? ¿El hermanito no va a entrar al cielo? Y usted lo veía metido aquí en la iglesia todos los días y usted pensaba que ese iba a tener una corona hasta mejor que la suya. Porque usted lo veía aquí todos los días en la iglesia. Pero resulta y pasa que Dios es quien conoce los corazones. ¿Sí? Dios nos conoce a nosotros. Dios conoce nuestro levantar, nuestra acostar. ¿Sí? Dios conoce nuestra vida desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Él conoce todo. El pastor no. ¿Sí? El líder no. Pero Dios sí. Dios conoce todo de nosotros. ¿Sí? Por eso cuando estemos ante Él, pues el Señor de pronto le va a decir, no, pero yo no lo conozco. ¿Usted quién es? Su nombre no está escrito en el libro de la vida.
Señor, pero es que en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, pero es que en tu nombre sanamos los enfermos. Y el Señor, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, nunca os conocí. ¿Y a usted le gustaría que el Señor le dijera eso? Y cuando uno lee eso le da un miedo, ¿sí o no? Usted lee esa parte de la Biblia y usted entra con un escalofrío, pero es la verdad, ¿sí? Porque Dios nunca va a decir, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y era un ladrón, y era un mentiroso, y era un chismoso, y era un falso, y era un injusto, y era un tramposo. No, Dios nunca le va a decir, eres mi hijo amado en quien tengo complacencia al que hace lo malo. Dios le dice eso al que hace lo bueno. Por eso cada día nosotros tenemos que esforzarnos por hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. ¿Sí? Si usted y yo no hacemos lo bueno delante de los ojos de Dios, pues ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Dios? Pues no va a hacer nada. Simplemente nos va a desechar. Porque eso es lo que dice la Biblia. Os recibiré. Si Dios no nos recibe, ¿qué va a hacer? Pues nos va a desechar. ¿Sí? Nos va a decir, ¿usted quiénes son? Pero si usted sigo, si usted hace la voluntad del Padre, pues Dios va a decir, este sí lo conozco, este sí es mi hijo, en este sí tengo complacencia, lo que Él hace me agrada, lo que Él hace me gusta, lo que Él hace me honra, lo que Él hace es bueno para mí, alegra mi corazón. Pero muchos de nosotros ofendemos el corazón de Dios. Ofendemos el corazón de Dios cuando no obedecemos su palabra, sus mandamientos. Cuando quizás los conocemos, nos los sabemos de memoria, pero no los practicamos. Y muchas veces usted conoce la palabra de Dios, pero si no la practica, pues de nada sirve, ¿sí o no? ¿De qué le sirve saberse la Biblia si no la practica? No sirve de nada. Entonces Dios quiere que seamos no solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Entonces usted va a salir de esta vigilia a hacer ¿qué? Pues un hacedor de la palabra de Dios. Entonces va a empezar a eliminar contactos de su celular que no lo están edificando. ¿Sí? Dijo una vez un profesor, oiga, si usted tiene amigos borrachos como contactos en su celular, elimínelos. Y solamente deje a uno que en algún momento lo pueda llegar a edificar o le pueda llegar a ayudar. Y él no era cristiano, pero lo decía como profesional. Decía, si usted tiene un contacto de un amigo que siempre que lo llama es para decirle, ¿qué, parce, vamos a tomar? Pues ese no lo está edificando, ¿sí? Pero si usted sabe que ese amigo de pronto es una persona importante porque, qué sé yo, trabaja en una empresa que en algún momento le puede prestar servicios a su compañía, pues de pronto me puede ser de edificación en algún momento, aunque esa persona sea grosera, aunque esa persona haga X o Y cosas, me puede servir para algo. Pero hay personas que definitivamente no sirven para nada, o no nos van a edificar en nada. Y si no me edifica, pues no me sirve. Si no me edifica, pues nunca no me va a bendecir, y no va a ser bendición para mi vida. Por eso tenemos que esforzarnos cada día por hacer la voluntad de Dios, por hacer lo que es bueno delante de los ojos de Dios, y eso cuesta. ¿O a quién no le cuesta hacer la voluntad de Dios? ¿Te cuesta? ¿A usted no le cuesta vigilar? Pues claro. ¿Y es duro? Re duro. ¿A usted no le cuesta ayunar? Pues claro, si es que comer es lo más rico del mundo. Y Dios le dice ayune y usted, no, somete a la carne y usted, no. ¿Sí? Y Dios le dice ore. ¿De acuerdo les gusta orar? Usted dice que al principio eso es duro. Cuando usted está, empezando y usted ore, usted comienza, Señor, glorifícate, gracias. ¿Cuánto ha pasado? No, 1 minuto. Y usted, ¿qué más le dijo al Señor? No sabe qué más decirle al Señor. ¿Sí? Y el Señor dice, orad sin cesar. Y usted, ¿cómo así que orar sin cesar? No hay que parar, no hay que detener la oración. Orando en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu. Y usted, Dios mío, todo el tiempo orando. Pues sí, todo el momento hay que estar orando. O usted ahorita sale de la vigilia, hay que orar, Señor, guárdame. Esa oración me fijo ahorita la salud. Señor, guárdame. Uy, Padre, glorifícate, Padre. Ya sale diciéndole, Señor, guárdame, usted sabe que hay peligro en la calle. ¿Sí? Entonces, tenemos que orar en todo tiempo. ¿Sí?
usted viene a la vigilia a orar, a buscar el rostro de Dios, a pedirle al Señor, y tenemos que ser hombres y mujeres que nos esforcemos por hacer la voluntad de Dios. Y siempre hacer la voluntad de Dios va a ser difícil, ¿sí? Nos va a costar, pero es que lo único que no nos costó fue la salvación, del resto de ahí para arriba todo cuesta, ¿sí? Porque el Señor nos dio la salvación y la salvación es una cosa más bella, ¿sí? Pero ahora hay que cuidarla, ¿sí? Eso es como cuando a usted le regalan un carro nuevo, no le costó nada, pero cuidarlo, mantenerlo, tanquearlo. Usted dice, y ahí sí, toca duro. Hay gente que dice, no, a mí mejor no me den un carro porque no es hoy en día tener con la gasolina tan cara. Uy, no, eso es costoso eso. ¿Sí? Una vez le regalaban a un muchacho un carro viejito, pero eso comía gasolina porque era de carburador. Y ese muchacho dijo, no, ya, yo mejor lo regalo. ¿Sí? Dijo, no, yo prefiero regalarlo, venderlo a mitad de precio, pero no, eso me está, mejor dicho, dejando en los rines. Eso nomás toca echarle como 100.000 de gasolina para que me lleve de aquí a la casa. Y eso que vivo en el Tintán. ¿Sí? Entonces uno dice, uy, mucha plata. Entonces, nosotros tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Porque si no aprendemos a hacer la voluntad de Dios, pues nos vamos a equivocar. Y Dios no quiere que nos equivoquemos. Dice la Biblia, Dios no quiere la muerte del que muere. Dios no quiere la muerte del que muere. Dios quiere que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. Y que cada día nos esforcemos por hacer su voluntad. Amén. Entonces dice el versículo, y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces Dios está esperando que usted y yo seamos ¿qué? Seamos verdaderos hijos. ¿Y cuál es un hijo amado? ¿O qué es un verdadero hijo? Pues el que obedece a su padre. ¿Qué pasa si un hijo se pone de rebelde y de desobediente? Algunos papás toman la decisión de internarlos. Ah, no va a hacer caso acá. Se va para un internado. No le da, ¿Sí? no le da lo que necesita. Hay otros que dicen, ah, no, se larga de la casa. ¿Sí? Que hay papás que son madres, pero hay papás que son re duros. ¿Sí? Entonces hay papás que, pues hay unos que sí le dan con lo primero que encuentren, entonces no, que cabre la plancha. No, si no, ortiga. No funciona con la plancha. Toca hacerle algo para que funcione ese chino. Y entonces hay papás que le dan. Una vez un tío dijo, a mí me dieron tanta varilla de chiquito que con eso me construí la casa. ¿Sí? Porque eso le dieron varilla, a mi tío dice que le dieron varilla. Entonces eso le dieron tanto que con toda esa varilla que le dieron se construyó su casa. Entonces tenemos que aprender a ser obedientes. Porque hay papás que, en definitiva, lo que dice la Biblia lo hacen, desechan a sus hijos. Y hay papás que de pronto ven que su hijo está en las drogas y se me larga de la casa, o usted deja ese vicio o se me larga, y lo echan, y lo desechan y hacen de cuenta que ya ese no es hijo de ellos. O no, que la hija deshonró la familia, porque eso pasaba antes, ¿no? Que hoy en día no tocó aceptar la China y con precisos gemelos. Bueno, pero entonces, no, que la hija resultó que por allá embarazada y no sabe ni de quién es. Entonces deshonró el nombre de la familia y eso antes era desecharla. No, usted ya no hace parte de esta familia, usted deshonró el nombre de la familia, entonces la sacan de la casa. Entonces, lo mismo hace el Señor con nosotros. El Señor nos desecha. Y usted puede venir a la iglesia, orar, ayunar, vigilar, pero está siendo desechado por Dios. Entonces, no hagamos, como dicen por ahí, pañitos de agua tibia con el Señor, sino seamos sinceros con Dios. Si hay algo en lo cual le hemos fallado al Señor, pues, dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. O sea, Jesucristo es nuestro abogado. Él es el que va a mediar entre nosotros y Dios. Y es el que va a estar allá diciendo, Señor, ten misericordia aquí de este muchacho, esta muchacha, de este hombre, de esta mujer, porque pues la embarraron, pero están arrepentidos, quieren hacer las cosas bien. Entonces, ayúdales, Señor, fortaléceles. Entonces, eso es lo bonito de Dios, porque
Este sábado hablábamos acerca de la mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio y cómo Jesús, que conoce los corazones, se dio cuenta que no solamente ella era una adúltera y pecadora, sino que habían un poco, ¿no?, que la estaban acusando que también eran pecadores. Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando acusamos o señalamos a alguien de pecado. Y yo creo que la Biblia nos dice que debemos ser misericordiosos porque Él ha sido misericordioso con nosotros. Entonces nosotros a veces nos prestamos para acusar, para juzgar, para señalar, pero Dios no ha tenido misericordia de nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros no optamos por ser también misericordiosos con aquellos, con aquellas personas que necesitan de nuestra misericordia, ¿sí?, que necesitan de nuestro perdón, si nosotros hemos recibido el perdón de Dios? ¿O a cuántos de los que estamos acá Dios no les ha perdonado? No, es que yo ya llevo 30 años y el Señor nada que me perdona. No, usted nomás se arrodilla y dice: Señor, perdóname, y el Señor de una lo perdona. ¿Sí? Pero tenemos que empezar a esforzarnos por hacer la voluntad de Dios. Y que nos cuesta. ¿Sí? Y vuelvo a ser reincisivo en eso porque la mayoría de nosotros pensamos que las cosas en Dios son fáciles. Y las cosas en Dios nos cuestan y son difíciles. Si nomás a usted como hijo le costaba hacerle caso a su papá, ahora imagínese hacerle caso a Dios. Y su papá tenía normas en la casa y su papá tenía, qué sé yo, 20, 30 normas en la casa. Si usted va a la Biblia, en la Biblia hay 10 mandamientos, pero hay una cantidad de estatutos y decretos que hay que obedecer, que eso más o menos están sobre el orden de los 600, entre mandamientos, estatutos y decretos que tenemos que obedecer. Entonces, Dios es un Dios exigente, ¿sí? Porque Él quiere que seamos hijos excelentes en sus manos. Entonces, quiero que nos pongamos en pie, quiero que oremos, quiero que empecemos a esforzarnos, ¿no?, por hacer la voluntad de Dios, porque dice la Biblia, el salmista decía: Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado, ¿sí? Y a nosotros debe agradarnos el hacer la voluntad de Dios, amén. Porque si usted no le agrada hacer la voluntad de Dios, pues la verdad trasnochó, pero no vigiló. Porque los que vigilaron fueron los que fueron edificados. Los que salieron de esta vigilia diciendo: oiga, me voy bendecido para mi casa, ¿sí? El que vino hasta la medianoche se fue bendecido, el que vino hasta las 2, 3 de la mañana se fue bendecido, y el que terminó la vigilia, pues se fue bendecido, porque vino a escuchar y a poner en práctica la palabra de Dios. Pero si usted vino y estuvo toda la noche, escuchó como 3 o 4 mensajes y ninguno lo edificó, entonces quiere decir que usted, la verdad, es muy bueno, pero para perder el tiempo, ¿sí? Pues claro, imagínense, se vino, en vez de quedarse en su casa durmiendo, se vino acá a aguantar frío, ¿sí?, a desvelarse, y llegó a la casa para seguir en las mismas. Yo creo que venimos a la vigilia no para seguir en las mismas, sino para ser diferentes, amén. Para que el Señor siga completando en nosotros su buena obra, que ya empezó y que de seguro la terminará, y que está esperando que nosotros nos dispongamos a un cambio, a una vida diferente, amén. Así que cierre sus ojos, levante sus manos y dígale: gracias, Señor, por tu palabra.